La paz de Dios reina entre todos. Meditaciones y escritos de Jaume Ribó, apóstol de Cristo. Camino de Emaús, primera parte. En el primer día que Jesús se hizo visible después de crucificado, fue a dos de sus discípulos que no eran de los 12 escogidos. Iban de camino hacia una aldea que distaba de Jerusalén como 60 estadios, llamada Emaús. Se encontraban estos dos discípulos con gran aflicción dentro de sus almas por el horrendo crimen de crucificar al Maestro, que no acababan de comprender cómo era posible que hubiese sucedido. Y desorientados, con cierto miedo, iban hablando de los acontecimientos tan tristes como lamentables que habían ocurrido. Y era tan profunda su amargura y dolor que no podían contener que alguna lágrima resbalase por sus mejillas, pues tenían oprimido su sensible corazón al hablar y recordar del gran amor del Maestro hacia todos, de tanto bien como había hecho a toda la humanidad, de su gran sabiduría que nadie podía rebatir, así como de su doctrina santa e inmaculada que Jesús entregó para que todos los hombres vivieran en paz y armonía y pudieran alcanzar la vida eterna. Su infinita caridad que había sanado a incontables enfermos, curar leprosos, restablecer tullidos, liberar posesos y hasta resucitar a los muertos. Por ello, ante tales maravillas y poder jamás conocido, les venía a la mente, instigados por el diablo para desmoralizarlos, su potestad sobrenatural de la que ellos eran testigos. Por eso de ninguna forma podían concebir cómo era posible lo ocurrido, puesto que al mismo tiempo creían con toda su alma que Jesús era el Mesías esperado, el Hijo de Dios hecho hombre. Por eso, recordando y reflexionando, azotados por el maligno, cada vez se encontraban en mayor desconcierto, y de ninguna manera podían entender por qué había sucedido tan horrendo crimen. El por qué Dios había permitido que crucificaran a su Hijo, por lo que ante tantos motivos juntos que no podían aclarar, aquellas dos almas de buena voluntad estaban confundidas y turbadas con toda clase de desequilibrio, encontrándose como barcas sin timón, azotadas por una fuerte tempestad, marchando a la deriva. Mas el Hijo del Bien Supremo, que todo lo sabe y todo lo ve, y nada le pasa desapercibido, contemplando en espíritu aquellas dos ovejitas suyas en un estado tan deplorable, con su infinita caridad y poder omnipotente, a poca distancia de ellos, por detrás, se hizo visible, aparentando como un ser terreno que hacía el mismo camino, y al llegar a la altura de ellos se les juntó para seguir a su lado. Mas Jesús no permitió que lo reconocieran, y tal como iban andando, les pregunta de qué tema estaban hablando durante el camino, pues los veía muy preocupados y apenados. Y ellos, ante tal pregunta, se detuvieron, reflejando sus rostros gran tristeza, y mirando a Jesús con gran aflicción en su palabra, uno de los dos así le viene a decir: «Eres tú, buen hombre, el único forastero en Jerusalén que no se ha enterado de los lamentables sucesos que han ocurrido estos días, que por siempre tendrá que llorar Israel». Mas Jesús, haciendo como que no sabía nada, pues quería que ellos hablaran primero para abrirles las mentes que el diablo les había oscurecido, por ello no podían reconciliar ni entender lo que él les había revelado que sucedería, donde por tal motivo estaban desmoralizados y su fe en cierto modo se había desvanecido. Por eso Jesús les pregunta: ¿qué cosas han ocurrido? Contestándole con toda ingenuidad sus discípulos: ¿no sabéis lo de Jesús Nazareno, varón profeta, poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, que ha realizado incontables milagros con su poder sobrenatural, porque era el Hijo del Altísimo, enviado por él a este mundo como Salvador de Israel y liberador de toda la humanidad? Mas fue preso y entregado por los príncipes de los sacerdotes y magistrados, todo por envidia de su gran sabiduría y potestad, que jamás hombre alguno ha igualado. Y lo entregaron en complot para que fuese condenado a muerte y crucificado, llevándose a cabo tan horrendo crimen el día antes de Pascua. Era un hombre divino, que no se ha conocido otro igual en la historia de la humanidad, pues todo su ser desprendía una majestad de paz y concordia. Todo él irradiaba mansedumbre, envuelto con un amor y caridad inexplicable. Todos le llamábamos Maestro, porque siempre nos enseñaba el camino de la virtud para poder ganar la vida eterna, y lo hacía con la sabiduría de lo alto, como jamás hombre alguno ha presentado. Era muy joven, solo tenía 33 años. Así, una presencia como la tuya,
Cuando estábamos a su lado, se gozaba de un bienestar incomparable, puesto que siempre nos envolvía un gozo y armonía que parecía celestial. A todos ayudaba y acariciaba con su mirada, repleta de ternura y candor, y en particular a los más necesitados, a los que más sufrían. Sus hermosos ojos siempre despedían llamas de amor etérico que confortaba al afligido y levantaba al desvalido. Cuando escuchábamos su sabia palabra, te sentías elevado hasta los cielos infinitos, abriéndose nuestro entendimiento y sentimientos para amar a Dios sobre todas las cosas, llegando con ello a razonar y comprender que todos los seres de la tierra nos teníamos que amar y perdonar, viviendo siempre compenetrados unos con los otros, ayudándonos mutuamente como hermanos hasta formar una sola familia. ¿Puede haber desgracia más grande para el pueblo de Dios que el haber perdido y crucificado a este Salvador de toda la humanidad? Nosotros y muchos esperábamos y confiábamos que sería Él quien rescataría y liberaría a Israel del yugo romano debido al poder y potestad que tenía del Supremo, porque todos los seres que estaban posesos por los diablos, estos estaban obligados a obedecerlo y le tenían un gran temor, y aún los elementos de la naturaleza también les venían a obedecer. Sus seguidores creemos que era el Mesías esperado, el Salvador del mundo, que tenía que restablecer el orden y la paz en todos los corazones, que era portador de la verdad eterna en salvación de todas las almas. Y a pesar de todo esto, hoy es el tercer día que lo crucificaron, después de haber padecido incontables martirios y toda clase de difamaciones y vituperios. Muchos fenómenos sobrenaturales sucedieron el día que lo mataron, asustándose toda la ciudad, quedando invadida de gran estupor. En aquel día muchos despertaron y reconocieron que era el Hijo de Dios. Otros se reconocían malvados por haber contribuido en algo para crucificar al profeta de Nazaret, que así le llamaban muchos, mas a pesar de todo, van ya 3 días que esto aconteció y nada más sobrenatural ha venido a suceder, aunque a primera hora de esta mañana nos asustaron ciertas mujeres de las nuestras, que yendo de madrugada al sepulcro donde estaba enterrado, no encontraron su cuerpo sagrado. Y al avisarnos nos informaron que estando en el monumento habían tenido visión de un ángel, que les dijo que el maestro no había muerto, que continuaba viviendo y que viviría para siempre. Entonces algunos de los nuestros fueron al monumento y hallaron todo como las mujeres habían dicho. El Señor no estaba en el sepulcro, pero no lo vieron por ninguna parte. Jesús, después de tan larga explicación con tantos detalles, tomando la palabra, mas haciendo con su poder que no lo reconocieran, así les vino a hablar con tono de amonestación. Oh hombres sin inteligencia y tardos de corazón en comprender y creer todo cuanto vaticinaron los profetas. ¿No estaba anunciado que el Mesías padeciese su cruel pasión para redención de los humanos y después entrase en su gloria? Así pues, ¿cómo es posible que quedéis tan afligidos y desorientados después de haberse cumplido lo que Dios reveló tantas veces a su pueblo? Y de esta manera les iba acosando y recordando una por una todas las revelaciones que el Creador había entregado desde Moisés y todos los profetas hasta el día presente, presentando y aclarando mientras iban de camino todo cuanto de él estaba escrito en las Sagradas Escrituras, diciéndoles que estaba y está profetizado con toda claridad y precisión cómo el pueblo de Dios no reconocería a su Salvador, que lo despreciarían, lo azotarían y martirizarían con toda clase de tormentos, de vituperios, escarnios e ignominias hasta morir en la cruz, llegando a sufrir y padecer el Mesías como ningún hombre de la tierra, siendo llamado por ello varón de dolores. Pero ante aquel sufrimiento, al haberse entregado a él como víctima expiatoria por los pecados de los hombres, serviría para dar gloria a Dios como a su excelsa alma, donde por tales motivos el hombre tendría que reconocer el gran amor del Padre y del Hijo hacia todas sus criaturas, por haberse ofrecido el Hijo en holocausto sagrado para salvar a toda la humanidad, pues nadie debe de ignorar que ante tal infalible realidad, este mundo quedó redimido con su ejemplo inmortal bajo la sangre que derramó y atroz sufrimiento que padeció. Y si todos los hombres siguen ahora tras del crucificado y cumplen con perfección su doctrina, todos los seres de este destierro pueden llegar a ser salvos. La paz de Dios reina entre todos.